Bienvenidos a Real Economy. Estamos en Alemania, un país a punto de elegir a su nuevo parlamento en unas elecciones que el mundo seguirá con atención. Analizaremos los temas económicos que centran estos comicios y, por supuesto, la posición clave de Alemania en la eurozona. En el programa hablaremos del modelo alemán con Jim Snabe, copresidente de SAP, una de las grandes multinacionales del país. Además, analizaremos la marcha de las exportaciones, la inmigración y las políticas de empleo, uno de los motores del éxito de Alemania, pero que todavía generan polémica. Cuando hablamos de Alemania, enseguida pensamos en dos cosas: el auge de sus exportaciones y el superávit de sus cuentas. Un país que ha removido cielo y tierra para asegurar el equilibrio entre su crecimiento y su balanza de pagos. Sebastian Lebelczyk analiza el impacto que han tenido sobre las exportaciones tanto la crisis de la eurozona como la ralentización de la economía global y si hay que prestar atención a quienes apuestan por un aumento de la demanda interna y, en consecuencia, de las importaciones. En Ingolstadt está la mayor fábrica de Audi. 35.000 trabajadores, más de 550.000 vehículos al año. Cada 30 segundos, un coche nuevo sale de esta planta. El símbolo de la recuperación alemana, Audi, Mercedes y BMW exportan el 80% de su producción. A pesar de la crisis, las ventas aumentaron un 12% el año pasado. Su éxito en Estados Unidos y sobre todo en China compensan la situación en Europa. Tenemos nuestro mercado en Estados Unidos, en China, en el conjunto de Asia, en Europa. La desaceleración en Europa nos afecta, pero al mismo tiempo, si uno tiene su espacio en el exterior, es capaz de superar una crisis como esta. Los vehículos y sus componentes supusieron el 18% del total de las exportaciones en 2012. Tras estas cifras estadísticas se oculta una mecánica implacable. En esta fábrica de Baviera, cada gesto se piensa y se analiza. La flexibilidad laboral es la base del proceso productivo. Tenemos 200 modelos de horarios. Dependen de cada situación personal. ¿Cuándo quiere uno empezar? ¿Cuántas horas desearía trabajar? ¿Cómo conciliar la vida familiar y laboral? El resultado es que por cuarto año consecutivo Audi está a la cabeza de las empresas más deseadas por los alemanes para trabajar. Ingolstadt es el municipio alemán con el menor índice de paro. Audi ha firmado un convenio vigente hasta 2018. La paz social está asegurada con los 68.000 empleados del grupo. IG Metall es el mayor sindicato europeo. Tiene casi 2,5 millones de afiliados. Representa los intereses de los trabajadores de la industria metalúrgica y de los materiales plásticos. Muy poderoso en el sector de la automoción, apuesta por el modelo de la cogestión. En Alemania tenemos una base, hay un sindicato por empresa. En Italia, por ejemplo, no es así, no hay una organización que represente a los trabajadores de una empresa. Allí hay 2, 3 o 4, cada uno con intereses diferentes. En esta ocasión, los sindicalistas se reúnen en Berlín para discutir su plan de acción para los próximos meses. Vacaciones, horarios, sueldo, todo se negocia aquí entre los representantes de los trabajadores antes de informar a la dirección de las compañías. Un principio de consenso ejemplar que tiene su resultado. Los alemanes hacen 10 veces menos huelgas que sus vecinos franceses. Nos acompaña Jim Snabe, copresidente de una de las multinacionales de productos informáticos más importantes del mundo y la cuarta empresa alemana por capitalización bursátil. Jim, en su opinión, ¿qué ha sido peor para compañías como la suya? ¿La crisis de la eurozona o la ralentización de la economía mundial? Para mí, sin duda, la ralentización global, porque la crisis en la eurozona pienso que fue desgraciadamente necesaria. Sin embargo, era un problema a corto plazo, mientras que la ralentización global es un problema a más largo plazo que requiere un fuerte liderazgo económico. La situación financiera del euro era más política. ¿Está cambiando la economía alemana? Bien, usted ha visto a una Alemania siendo un poco la locomotora aquí en Europa pese a la crisis. Una de las razones es el superávit de sus cuentas, pienso que necesario.
Cuando uno está al frente de una multinacional necesita tener un superávit igual que en el caso de un país. Uno debe ser capaz de innovar e invertir en áreas que marcarán el crecimiento para el futuro. Si miramos a Alemania, es un país capaz de ser competitivo incluso a nivel productivo, y esta es una de las razones por las que sigue mandando en Europa. En el debate sobre el euro, incluso en el caso concreto de Alemania, Merkel estuvo a favor y defendió sus beneficios también para Alemania de formar parte de un mercado abierto que es mayor que el alemán en solitario. Es importante actuar conjuntamente en estas situaciones de dificultades para Europa. Incluso para el sector digital, el mercado abierto es uno de mis argumentos porque nos llevará a la innovación y al crecimiento en el futuro. Llegados a este punto, permítanme hablarles de la balanza de pagos, un tema muy importante en nuestro programa. La balanza de pagos de un país es un indicador que establece de forma contable el conjunto del flujo de los bienes reales y los activos financieros y monetarios entre los residentes y los no residentes en una determinada economía. Pese a su denominación, la balanza de pagos no tiene por objeto rendir cuentas de los pagos, sino de las transacciones. Una balanza equilibrada es aquella en la que cada transacción genera su contrapartida, una variación en los haberes o en las garantías. Por ejemplo, una exportación o una cesión de títulos por un residente origina como contrapartida un aumento de su liquidez o una disminución de sus garantías, como si fuera un reembolso de los anticipos previamente obtenidos de bancos del exterior. A escala nacional, la balanza de pagos permite analizar la situación de un país en relación con el mercado exterior y constituye un elemento esencial de su contabilidad para calcular, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de un Estado. Como sabemos, las colas del paro son cada vez más grandes en Europa, pero aquí en Alemania actualmente el desempleo está en niveles mínimos. En una década se ha invertido la tendencia de los tiempos en los que Alemania era conocida como la enferma de Europa. Analicemos con atención qué factores clave han contribuido al milagro del empleo en Alemania. 28 años, trilingüe, licenciado y mal pagado. El currículum de Adam Finis se resume rápidamente. 450 euros al mes por 20 horas semanales de trabajo en este bar de Berlín. Hablo 3 idiomas y tengo experiencia en el sector servicios. Fue bastante fácil encontrar este trabajo. Para alguien que venga al país, pienso que es el tipo de empleo más fácil de encontrar. Es un mini-job. Como Adam, son 7 millones de personas las que tienen un mini-job en Alemania. En este país sin salario mínimo todo vale para reducir el coste laboral y el paro registrado. Un contrato que solo tiene el nombre porque no ofrece ninguna garantía a los trabajadores, que pueden ser despedidos de hoy para mañana, sin seguro y sin coberturas sociales. A cambio no hay impuestos, pero son las empresas las que se aprovechan. Nosotros solo ofrecemos minijobs. Somos una pequeña empresa que no puede permitirse tener asalariados con un contrato fijo, ya que las cotizaciones son muy altas. 7 euros la hora es el precio que se paga por esta flexibilidad máxima en el mercado de trabajo, una situación que critican muchos sindicatos. Es una perversión que Alemania sea uno de los países más ricos de Europa y que sea el que tiene más trabajadores en precario. Entre los asalariados son mayoría quienes tienen empleos en precario, es decir, minijobs y contratos temporales. La flexibilidad en el empleo no ha supuesto un despegue económico. La flexibilidad ha originado una distribución justa de las horas de trabajo, pero ha provocado una división del mercado laboral. Hay quienes trabajan mucho y muchas horas y otros que trabajan poco, pocas horas y con un sueldo muy bajo. Los jóvenes, las mujeres y los extranjeros son los más contratados con los minijobs, una modalidad que cumple una década. El caso es que una cuarta parte de los asalariados alemanes gana menos de 9,5 euros por hora. Alemania es el segundo país de Europa, tras Lituania, con mayor proporción de trabajadores pobres. Todavía me acompaña Jim Snabe, copresidente de SAP.
Volviendo al tema del empleo, hay muchos interesados en copiar el modelo alemán. Como ejecutivo, ¿piensa que sigue funcionando, que sigue animando la economía? Sin duda alguna, esa es una de las razones del éxito de Alemania, que ha repercutido en unas inversiones enormes en la sociedad. Actualmente hay dos perfiles, el de los aprendices y el de las personas que tienen una altísima calificación. Por supuesto, en los sectores que tienen un futuro, como el financiero o el tecnológico. Así que funciona y, en mi opinión, el modelo se puede copiar. Usted está en una posición privilegiada. Es un inmigrante europeo sobradamente preparado que está en Alemania y hay mucha gente a la que le gustaría formarse. Bien, actualmente creo que estamos en plena transición de la era industrial a la era digital. Todo puede redefinirse en un mundo digital en que podemos conectarnos con billones de personas. El problema es que no tenemos la preparación para la era digital y tenemos que centrarnos en esto. Estamos formando a 100.000 desempleados y, por supuesto, nosotros, como multinacional, estamos haciendo muchos esfuerzos en la educación y creemos que es la transición que Europa necesita para conseguir crecimiento e innovación. ¿Cuál va a ser la clave de estas elecciones desde una perspectiva económica? Pienso que el desempleo será la clave. Es un problema que tenemos que resolver, no como políticos, sino como hombres de negocios. Los acuerdos comerciales entre las grandes regiones económicas será uno de los factores. En mi opinión, el mundo está en un periodo de desaceleración en términos de crecimiento y la respuesta debe ser abrir los mercados y no cerrarlos. En consecuencia, tenemos que asegurarnos de que estos acuerdos comerciales se realicen. Y finalmente, por supuesto, está el tema de los impuestos. Personalmente creo que vamos hacia un sistema de optimización del mercado laboral que es necesario para el crecimiento mundial, pero no tenemos los recursos necesarios. Tenemos que encargarnos de estos recursos de forma más eficaz. Jim, muchas gracias por habernos atendido. Este ha sido nuestro recorrido por la economía alemana antes de estas cruciales elecciones. Próximamente hablaremos de cómo nos afecta la política monetaria. Hasta entonces, muchas gracias. Adiós.